Vamos entonces a abrir la palabra en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10, donde leemos de la siguiente manera: en el nombre maravilloso y precioso de Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor: porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y vamos a meditar en la palabra del Señor. Recuerde nuestro tema: mayor condenación. Y iniciamos con este pasaje en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10, donde la palabra del Señor nos dice: porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí primeramente está dirigiéndose a la iglesia de Cristo Jesús, al creyente, al redimido, y nos está diciendo que es necesario que todos nosotros, o sea, toda la iglesia de Cristo, todo el redimido, el lavado con la sangre de Jesús, vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. Y luego especifica: para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Este pasaje nos habla primeramente del creyente. El creyente, cuando vayamos a presentarnos delante del Señor, dice que todos compadeceremos ante ese tribunal. Pero el tribunal de Cristo para el creyente no es para determinar si será salvo o será condenado, sino es para determinar el grado de recompensa, el nivel de recompensa que recibirá cada uno de los hijos de Dios. No será el mismo grado de recompensa para todo el creyente, sino que la palabra nos habla de diferentes grados de recompensa, diferentes bendiciones en esta tierra y también en la eternidad. Este pasaje que estamos leyendo no nos habla de lo que sucederá en esta tierra. Este pasaje nos habla de lo que sucederá en la eternidad. Por eso dice: porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Cuándo compadeceremos ante el tribunal de Cristo? ¿En esta vida, en esta tierra? No, esto sucederá después de que partamos de esta tierra. Al cerrar nuestros ojos en esta tierra, Hebreos dice que está establecido para el hombre que muera una sola vez, y después de esto el juicio. O sea, ahí pasamos en este caso el creyente, al tribunal de Cristo. Dice: para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, ¿qué tanta recompensa recibirá el creyente? Ahí se determinará. ¿Qué grado de bendición, de recompensa tendrá? Ahí se determinará. De hecho, todo el creyente que ya, vaya a la presencia de Dios, pues va a estar en un lugar glorioso, hermoso, de regocijo, precioso. Pero aún así estamos hablando de diferentes grados de recompensa. Entonces veamos que en el creyente habrá diferentes grados de recompensa, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahora, si el creyente va a ser recompensado después de esta vida, según lo que haya hecho, sea bueno o sea malo, también el inconverso, el incrédulo, también pasará por un proceso similar, pero no para ver si será salvo o se condenará, sino simplemente para determinar el grado de castigo o de condenación que recibirá. Veamos algunos ejemplos y vayamos avanzando. No todos recibiremos el mismo grado de recompensa, hablando de los creyentes. Tampoco todos recibirán el mismo grado de castigo, hablando del inconverso. El lugar donde se define el grado de recompensa para el creyente es el tribunal de Cristo, como lo acabamos de leer. Mas el grado de castigo, donde se determinará ya directamente y por toda una eternidad, se determinará más directamente en el juicio del gran trono blanco, que ya vamos a estar mirándolo en esta mañana. Veamos qué dice la palabra en Mateo capítulo 7 versículo 1 en adelante, para ir mirando las bases de el estándar, los principios que Dios establece desde que Cristo estaba en esta tierra y comenzó a declararnos estas verdades más abiertamente. Leamos qué dice la palabra del Señor. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga
paja que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Este pasaje nos habla muy claramente, sobre todo en el versículo 1, donde dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Luego dice: porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que midáis os será medido. Esta es una verdad, un principio de Dios. En esta vida se cumple y también en la eternidad se cumplirá. Entonces tenemos que entender los principios de Dios. Dice: no juzgues para que no seas juzgado. Dice: porque con la medida, con el juicio con que juzgues serás juzgado, y con la medida con que midas también así serás medido. Entonces avancemos en nuestro tema y veamos qué dice Lucas 6:37 en adelante. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Amén. Aquí miramos en este pasaje que nos vuelve el Señor a hablar de lo mismo. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Son principios que Dios establece de la manera como seremos juzgados, condenados, no perdonados o sí perdonados. Comienza con lo que hacemos en esta tierra. No juzguéis para que no seáis juzgados. No condenéis para que no seáis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosante darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Entonces son las bases que el Señor va estableciendo, pero entremos más de lleno al tema y a las bases bíblicas que nos dan más detalle específico sobre este tema. Veamos qué dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 en adelante. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes, pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Veamos y analicemos el desarrollo de lo que nos comienza a decir Apocalipsis 20:11, cuando dice: y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, dice, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Es decir, nadie se pudo esconder en ningún lugar, nadie pudo quedarse por allí en secreto, sino que todos, dice, tuvieron que compadecer ante aquel juicio. Versículo 12 dice: y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Pongamos mucha atención a lo que dice este versículo 11 y 12. Primeramente, cuando dice: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Entonces está hablando del juicio del gran trono blanco, del juicio final, donde todos los muertos compadecerán delante de Dios. Y digo compadecerán porque no está hablando del creyente. El creyente, el cristiano, la Biblia dice que en un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor en los aires y así estar con el Señor por una eternidad.
La Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estemos en vida seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor y estar siempre con Él. Entonces los justos, los creyentes, no vamos a estar ahí en ese juicio del gran trono blanco. ¿Por qué? Porque nosotros ya nos adelantamos. El Señor ya vino a recoger a su iglesia lavada por la sangre preciosa del Cordero de Dios, y ya estaremos gozándonos y regocijándonos en la presencia de Dios cuando esto acontezca. Así que el Hijo de Dios no tiene por qué preocuparse de este gran juicio del trono blanco. ¿Para quién es este juicio entonces? Para todo el que no resucite cuando Cristo suene la final trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que estemos en vida seremos arrebatados. ¿Y quién se quedará todavía aún sin resurrección? Todo el inconverso, el incrédulo, el pecador que no quiso nada con Dios. Es el que se quedará. ¿Y cuándo resucitará? Hasta el final de los tiempos, en el juicio del gran trono blanco, que es el fin de prácticamente lo que es el trato de Dios con el hombre en esta tierra, ya dando la sentencia final, en este caso al pecador, al inconverso. El versículo 12 dice lo siguiente: y vi a los muertos grandes y pequeños. Cuando dice grandes y pequeños, dice de pie ante Dios, no está hablando necesariamente de estatura, ¿verdad? Unos más altos y otros más pequeños, sino que más que todo se refiere a lo que es grandes, poderosos, fuertes, ricos, inteligentes, con grandes influencias en esta tierra. Grandes, los reyes de la tierra, allí estarán los dirigentes de las naciones, allí estarán los políticos, los poderosos, grandes y pequeños también, los insignificantes, los desconocidos, los que nadie conoció o reconoció en esta tierra, los que pasaron su peregrinaje en esta tierra desapercibida y nadie los tomó en cuenta. Hay alguien que sí los tomará en cuenta. Todo hombre va a ser juzgado en aquel día, y tenemos que estar preparados para poder ser levantados cuando Cristo venga, y no esperar que llegue el juicio del gran trono blanco a nuestra vida. Bendito el nombre del Señor. Ahora veamos una vez más este versículo 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños. Entonces, repito, habla no necesariamente de estatura, sino que está hablándonos de posiciones económicas, posiciones políticas, riquezas, sabiduría, grandezas, artistas, famosos, reconocidos, tenidos por grandes en esta tierra, estimados como grandes. Los grandes hombres que han pasado por esta tierra, que han dejado de alguna manera una huella, una marca. Pero si no tienen a Cristo, ¿de qué les sirve dejar una huella en esta tierra si al final de cuentas será un tormento eterno? Es mejor, hermanos, aunque este mundo no te conozca, pero que te conozca el Rey de la Gloria, el Cristo victorioso, que seas bien conocido por Dios, aunque este mundo te desconozca. Bendito el nombre del Señor. Por eso Juan dijo en primera de Juan 3:1: mirad cuán amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque tampoco le conoció a Él. Aleluya. Así que, hermanos, si el mundo te desconoce, no te sientas mal. A lo mejor no eres famoso en esta tierra, a lo mejor no eres grande en esta tierra, pero tu nombre está escrito en el libro de la vida. Aleluya. En el libro del Cordero de Dios. Eres conocido en la gloria, eres conocido en los cielos. Este mundo no es tu hogar, esta casa no es tu hogar. Este es simplemente un momento que vamos de peregrinaje en esta tierra. Pero Dios no nos dice: este mundo es tu hogar, como para que te aplaudan y te conozcan. No, si no están de acuerdo con tus principios y valores, si no aplauden tu forma de creer, no te sientas menospreciado, siéntete privilegiado, porque estás marcando la diferencia en un mundo perverso. Tiene que haber una luz que brille, tiene que haber una sal que le dé sabor a este mundo, que le muestre un camino diferente al hombre, a la mujer que vive en esta tierra. Y esta es la iglesia del Cordero de Dios. Esta es la iglesia de Jesús. Entonces el versículo 12 dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. ¿Qué libros fueron abiertos? Y los libros fueron abiertos. Y luego dice: y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida.
Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Entonces los muertos serán juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Entonces nos habla de libros que fueron abiertos y nos habla de otro libro, el cual es el libro de la vida. Entonces el libro de la vida automáticamente es el que le da acceso a la persona a la gloria de Dios. Por eso Cristo dijo: no se regocijen porque los demonios se sujetan en mi nombre. No se regocijen porque los enfermos sanan. Esas cosas son bonitas, dice el Señor, pero hay una razón más grande por qué regocijarse. Regocíjense porque sus nombres están escritos en los cielos, en el libro de la vida. Ese es el gozo más grande del creyente, del Hijo de Dios. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. Eres conocido por los ángeles de Dios. Eres conocido por el mismo Dios del universo. Eres conocido por Él, y eso es lo maravilloso. Entonces aquí en este lugar se abrirá el libro de la vida, pero no habrá nadie que realmente su nombre esté en el libro de la vida. Simplemente será como evidencia para que pueda el hombre de esta manera no tener excusa. Se abre el libro de la vida, no aparece tu nombre, entonces eres reo de condenación. Estás destinado al lago de fuego. Bueno, pero también se van a abrir los libros. Una vez que se abre el libro de la vida y el nombre de la persona no aparece allí, ya está destinado obviamente al lago de fuego, a la condenación eterna. Pero aparte de simplemente estar destinado, no simplemente va a ser destinado así nomás por montón y en conjunto, sino que individualmente dice: y los libros fueron abiertos. ¿Cuáles libros fueron abiertos? Los libros fueron abiertos. La Biblia habla de que Dios tiene libros en los cielos, de que Dios tiene un registro preciso, detallado de la vida de cada persona, más preciso que cualquier computadora de esta tierra, que puede tener todos los datos de una persona, que puede tener el historial de una persona. Uno se sorprende de repente cuánto el gobierno tiene de información de cada persona. Y cuando buscan a alguien que es reo de juicio, que hizo algún crimen o lo que sea, de repente buscan su récord y ahí sale dónde ha vivido, qué ciudades ha estado, qué nombres ha utilizado, cuántos fraudes ha hecho, etcétera, etcétera. Ahí sale un récord enorme que aún hasta uno mismo ya se le había olvidado posiblemente. Y ahí le sacan un montón de cosas que uno dice: ¿y estos cómo saben esto? Pero lo saben. Ahora, si el gobierno limitado con su pobre tecnología, porque es una pobre tecnología a comparación del conocimiento pleno de nuestro gran Dios, de nuestro Salvador, que tiene un registro pleno, completo, detallado de todo lo que hay en la vida del hombre. Entonces cuando los libros sean abiertos, entonces los libros que fueron abiertos, ¿para qué son esos libros? Esos libros son los libros donde se lleva un registro específico, detallado de la vida de cada persona, de lo que hizo en esta tierra, de lo que hiciste desde que tienes noción, entendimiento, desde que eras un niño, y desde ahí vas creciendo, las maldades que hiciste cuando veniste a los pies de Cristo. Si ya has venido a los pies de Cristo, y si no has venido a los pies de Cristo, pues esta es tu mañana para venir a los pies de Cristo y que puedas recibir nueva vida y que se cumpla la palabra: he aquí que el que esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Bendito el nombre del Señor. Entonces en estos libros hay una especificación, un archivo específico de la vida de cada persona, para que la persona, cuando sea juzgada delante de Dios, la persona no diga: yo, ¿por qué me estás mandando al infierno, Dios? ¿Por qué me estás mandando a la condenación? Yo era una buena persona, Dios mío. Yo no me porté tan mal. Yo hacía cosas buenas de vez en cuando. Entonces ahí el archivo que estará en esos libros será para remarcarle a cada persona cada maldad que hizo, cada cosa que hizo, sin tener excusa ni justificación ni forma de negarlo, porque serán pruebas contundentes de lo que hizo cada persona. Ay, hermano, pero yo me cuidé muy bien, a mí nadie me descubrió, yo me engañé a medio mundo y yo hice creer
aún a mi esposo, a mi esposa, a mis padres, de que yo estaba viviendo una vida correcta cuando no era así. Pues el único que te engañaste al final fue a ti mismo, porque Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Dios no puede ser burlado. El que se engaña a sí mismo es uno mismo. Al final de cuentas, todo saldrá transparentemente a luz. Amén. Entonces los libros fueron abiertos. Cuando estos libros sean abiertos, es cuando será juzgada la persona por cada cosa que ha hecho, que hizo mientras estuvo en esta tierra. Como nos decía el versículo 12: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Según sus obras, cómo vivieron, qué hicieron, qué no hicieron, etcétera. Y sabemos que por obras nadie puede ser salvo. Aunque alguien dijera: oh, pues yo tengo esperanzas de no ser echado a la condenación porque me he portado bien. Y creo que si pongo en una balanza mis malas obras y mis buenas obras, a lo mejor son un poquito más mis buenas obras que mis malas obras. Y mucha gente piensa que Dios va a juzgar de esa manera, que si te ponen la balanza y tus buenas obras son un poquito más, que las malas obras son un poquito menos, que ya la hiciste y ya entraste a la gloria de Dios. Pero una sola mala obra, un solo pecado, tiene el poder para echarte a la condenación. Así como un solo delito tiene el poder para meterte en la cárcel. Imagínese usted que una persona va delante del juez, mató a una persona y va delante del juez y le dice: señor juez, es cierto, no niego, yo maté a una persona, hice una mala cosa, pero mire cuántas buenas cosas he hecho. Ayudo a los pobres, ayudo en los desastres naturales, le doy dinero al gobierno, al condado, al estado, hago tantas buenas obras. Mire toda esta cantidad, tengo acá 50 buenas obras en comparación de una mala obra. Acá nomás maté a alguien, ¿verdad? Y es todo lo que hice. Pero acá ayudé a más de 1000 personas. A lo mejor personas que se podían morir de hambre, les di de comer con mi dinero y les ayudé para que no murieran de hambre. Así que mire, ponga en la balanza, señor juez, ¿cómo me va a mandar a la prisión si yo son mayores mis buenas obras que una mala obra? ¿Qué cree que le va a decir el juez en esta tierra? Le va a decir: tienes razón, has hecho tantas buenas cosas que esta mala no es nada, la voy a hacer a un lado porque son más tus buenas obras que tus malas obras. Vete libre a seguir viviendo tu vida. No, el juez jamás le va a decir eso. El juez le va a decir: mira, las 1000 buenas obras que has hecho, te aplaudo por ellas y qué bueno, si puedes sigue haciéndolas. Pero no estás en este juicio, en esta corte, para poder determinar si vas a ir a prisión o no por las 1000 buenas obras que hiciste, sino estamos analizando esta mala obra. Si eres culpable de este delito, si se te comprueba que eres culpable de esto que hiciste, entonces irás a la prisión. Tendrás que ser castigado por lo que hiciste. Aunque haya sido una sola cosa mala que has hecho y anteriormente hiciste 50 o 1000 cosas buenas, vas a dar cuentas por la mala cosa, no por lo bueno que hiciste. Entonces, de esa manera, si los jueces terrenales no miden de esta manera, mucho menos el juez de la eternidad, el juez de jueces. Si hay un solo pecado, ese solo pecado tiene la capacidad de enviarte al infierno, al lago de fuego. Por eso necesitamos la sangre de Cristo Jesús, que nos lave, que nos limpie, que nos purifique. Y aun cuando hemos creído en Cristo, dice la palabra, si confesamos nuestras ofensas, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Lo hermoso de la sangre de Cristo es que es una sangre que actuó en nuestra vida en el pasado, hace 1 año, 5 años, 20 años que nos convertimos, el tiempo que sea, ahí nos perdonó. Actúa en el presente, nos sigue ayudando en nuestras debilidades, en nuestras necesidades, y aún en el futuro, el día de mañana, uno pensaría: ya voy a ser perfecto, pero no somos perfectos todavía. Todavía tenemos detalles, todavía cometemos errores, y ahí la sangre de Cristo, la
seguimos necesitando. Por eso es que sin la sangre de Cristo no hay hombre ni mujer que pueda entrar a la gloria de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Avancemos entonces en nuestro tema. El juicio del gran trono blanco. En el juicio del gran trono blanco los libros se abrirán. No para la salvación, sino para determinar el grado de condenación que cada uno recibirá según sus obras, de acuerdo a lo que haya hecho mientras estaba en esta tierra. Entonces, vuelvo a repetir esto: en el juicio del gran trono blanco los libros se abrirán, y esto no será para salvación, sino para determinar el grado de condenación que cada persona recibirá según sus obras, hablando de ese juicio que será para condenación. Entonces, cuando los libros se abren, nos decía que los libros fueron abiertos y fueron juzgados cada uno según sus obras, según lo que habían hecho mientras estaban en esta vida, en esta tierra. Entonces, hay un registro detallado, minucioso de cada palabra, de cada acción, de cada pensamiento, de cada intención del corazón, que va a atestiguar en contra del hombre que se quiera excusar o que se quiera justificar delante de Dios. No podrá excusarse ni justificarse el hombre como lo hace en esta tierra. En esta tierra va delante del juez y comienza a excusarse y a justificarse. Y mire, señor juez, esa no era mi intención. Y mire, señor juez, y tanta cosa que busca decir, argumentar para excusarse y justificarse. Delante de Dios no habrá palabra, no habrá acción, no habrá pensamiento, no habrá intención del corazón que pueda utilizarse para excusarse o justificarse delante de Dios. Porque en esos libros no solamente estarán escritas nuestras acciones, en uno de esos libros estarán escritas nuestras acciones, en otro de esos libros estarán escritas nuestras palabras, en otro de esos libros estará escrito nuestros pensamientos, en otro de esos libros estarán escritas las intenciones de nuestro corazón. Porque Dios mira todo eso y juzgará al hombre por todo eso, por lo que hay en su vida. Entonces dice, para que de esta manera nadie se pueda excusar o justificar delante de Dios. Entonces, ahora sí, volvemos a leer Apocalipsis 20:13. Y dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades o el infierno entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. O sea, aquí todos entregan, todos compadecen, todos van a estar delante de ese trono. El mar, toda la gente que murió y quedó en el mar, en un barco, en una embarcación, o cualquier muerte que hubo en el mar, dice, el mar entregará a sus muertos que había en él. Y el Hades, la sepultura, el sepulcro, el infierno, e igualmente dice, entregará a sus muertos que había en él. Y que había en ellos, dice, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. O sea, donde va a terminar la sentencia final es en el lago de fuego. La misma muerte será echada al lago de fuego. El mismo infierno o Hades será echado al lago de fuego. Entonces todo esto será la culminación del juicio de Dios para el ser humano. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Muerte significa separación. La primera muerte separa el cuerpo del alma. La segunda muerte separa el alma de Dios por una eternidad en el tormento eterno, en la condenación, en el lago de fuego. Por eso aquí nos habla del lugar final para el pecador y también, por supuesto, para Satanás y sus demonios. Y dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces estamos hablando de que todo el hombre, la mujer, que su nombre no esté escrito en el libro de la vida, será lanzado al lago de fuego. ¿Y cómo se escribe el libro? ¿Cómo se escribe nuestro nombre en el libro de la vida? No se escribe después de que uno muere.
se escribe cuando en esta tierra, con una libre voluntad, con una libre decisión, uno decide creer en Cristo Jesús como su Señor y Salvador, y uno lo confiesa públicamente, pidiéndole que venga a su corazón, lo recibe como Señor y Salvador. Cuando Cristo viene a nuestra vida, entonces nuestro nombre es escrito en el libro de la vida, según lo que nos promete la palabra de Dios. Desde esta tierra uno hace la reservación para entrar a la gloria de Dios. A la gloria de Dios no van a llegar a última hora inesperados. La gloria de Dios es como esos hoteles de alta categoría, que la única forma de encontrar un lugar o poder hospedarse ahí es haciendo uno su reservación previa. Hay hoteles de alta calidad que solamente son así. Usted no puede llegar a cualquier hora a querer un cuarto, sino que todo tiene que ser previamente reservado. Entonces usted ya llega y dice: mi nombre es fulano, búsqueme, ya tengo mi reservación. Lo buscan en su libro, en su registro. Acá está, aquí tiene el cuarto tal, pásele, bienvenido señor fulano de tal, y lo hacen pasar. Pues lo mismo es para el creyente, para el hombre que va a entrar a la gloria de Dios. Haz tu reservación mientras estás en esta tierra. Haz tu reservación reafirmando que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, recibiendo a Cristo como Señor y Salvador de tu vida mientras estamos en esta tierra. Amén, mis hermanos. Veamos entonces, todos compadeceremos ante ese trono. Y bueno, hablando del inconverso, el creyente, como decíamos, será en el tribunal de Cristo para determinar la recompensa del creyente, mientras que el inconverso será para determinar el grado de condenación. Este no es un juicio para salvación, sino para condenación. Es para dar la sentencia final por una eternidad al pecador, aquel que su nombre no se halló inscrito en el libro de la vida. Entonces los libros serán abiertos para todos, para el creyente y el inconverso. Para el creyente, en el tribunal de Cristo se abrirán los libros, no para condenación, sino para salvación, para evaluar, para mirar, para juzgar la recompensa que recibirá según sus obras mientras estuvo en la tierra, según su caminar, según su vivir. Pero el que no se haya escrito en el libro de la vida, entonces ese resucitará, se levantará hasta el último día, el final de los tiempos, para estar delante del trono blanco, donde dice que el mar dio sus muertos, la tierra dio sus muertos, el Hades dio sus muertos, y la misma muerte fue echada al lago de fuego. Entonces ahí será simplemente para sentenciar. Los libros se abren para sentenciar, para determinar el grado de condenación. Veamos algunos ejemplos, ¿verdad? Miramos la ilustración de las multitudes que estarán, pero delante del juicio del gran trono blanco. Sin embargo, no será un juicio por mayoreo, donde Dios simplemente juzgará por mayoreo a cada uno por montón. No, será algo individual y personal. Hay un registro específico, individual de cada persona, de cada ser humano, para de esta manera, repito, ser juzgado según su desarrollo en esta vida. Entonces los libros se abren y allí contiene toda esta información, más precisa, más detallada que cualquier computadora, más precisa que cualquier cámara de video que está grabando los hechos, las acciones de una persona. ¿Por qué razón? Porque acá no solamente se graban los hechos. Dios no solamente está grabando los hechos, graba los hechos, graba lo que está cruzando por la mente, el pensamiento mientras hace los hechos, graba las intenciones del corazón y las manifiesta mientras está haciendo aquellos hechos. Entonces es una transparencia que ninguna cámara, que ningún detector de mentiras, que ningún aparato de esta tierra puede ser tan profundo y tan amplio para poder dejar al descubierto plenamente la vida del hombre, sin ninguna excusa, sin ninguna justificación. Amén, mis hermanos. Entonces veamos, tus palabras son una de las cosas que aparecerán ahí escritas en esos libros. Los libros fueron abiertos. ¿Qué habrá en esos libros? Una de las cosas que habrá serán las palabras que hablamos mientras estuvimos en esta tierra. Tus palabras nunca mueren.
tus palabras siempre permanecen en existencia. En este caso, esas palabras que hablamos en esta tierra serán palabras que resonarán por una eternidad. Y no solamente resonarán así nomás, sin sentido, resonarán justificándote o condenándote. Aún la Biblia habla del mismo infierno donde el gusano nunca muere y donde el fuego nunca se apaga. Y la mayoría de los comentaristas a lo que es el gusano nunca muere le dan un significado tanto literal, en un sentido de un tormento, pero también en un sentido mental, de las palabras que se hablaron resonando por una eternidad, las palabras por las cuales fuiste enjuiciado, las palabras que te llevaron a la condenación, las palabras que hablaste sin entendimiento, vulgarmente, que no las tomaste en cuenta y se te hizo fácil maldecir, maltratar, ofender, degradar a otras personas y hacer tantas maldades con nuestras palabras, engaño, mentira. Esas palabras resonarán por una eternidad en la mente de aquella persona, atormentándole, siendo un aspecto del tormento, no todo el tormento, sino un aspecto. Estas palabras al Hijo de Dios lo justifican cuando hablamos de que ha sido lavado por la sangre de Jesús, porque el sacrificio de Jesús limpia todo pecado del hombre, toda palabra la limpia. Pero el que no tiene esa sangre, ¿con qué podrá limpiarse? La Biblia dice: ¿con qué limpiará el hombre su camino o el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces esas palabras resonarán para justificación o para condenación. Veamos un ejemplo de ello. Mateo capítulo 12, versículo 35 en adelante. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa, sin peso, sin fundamento, sin edificación, toda palabra vana, perdida, ofensiva, etcétera, dice, darán cuenta en el día del juicio. O sea, ahí van a aparecer todas tus palabras. Ahí va a salir el registro de todas tus palabras, las vulgaridades, las maldades, las maldiciones, las burlas, toda la palabra ofensiva, negativa va a aparecer, y el hombre dará cuenta de cada palabra que habló. En el día del juicio va a dar cuentas, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. O sea, las palabras que hablamos tienen un peso tremendo, tienen un peso grandísimo. Uno dice, es una palabra y las palabras se las lleva el aire. No, mi hermano, no se las lleva el aire. Pesan más de lo que te imaginas, pesan más de lo que piensas. Hermano, ya se me olvidó todo eso, ya ni me acuerdo. A ti se te olvidó, pero hay un registro de tus palabras, y la única manera de borrarlas de ese registro es tratando correctamente con ellas, trayéndolas bajo el sacrificio, bajo la sangre del Cordero de Dios. Esa sangre es la única que tiene poder para tratar con todo eso negativo, tanto en el hombre que no conoce a Cristo, como con el cristiano que muchas veces conocemos del Señor, pero se nos hace fácil muchas veces maltratar, ofender, maldecir. Y se nos hace fácil usar, simplemente tomar aquellas palabras y ponerlas debajo de la carpeta, como se dice. O sea, ignorarlas, desecharlas y olvidarlas, como que nada pasó, hombre, ya pasó y ya, punto y aparte. No. Por eso la palabra decía: perdonad y seréis perdonados. No condenéis para que no seáis condenados. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque la medida con la que mides serás medido. Entonces el Señor dice: hijo, ponte a cuentas con tu adversario, con tu hermano, con la persona con la que ha habido ofensas, maltratos, antes de que te entreguen, dice, al alguacil, a la prisión, antes de que seas enjuiciado. Y ese antes
es ahora en esta vida, porque el día de mañana será demasiado tarde. Hoy es el tiempo de ordenar nuestra vida, de ponernos a cuentas y de dar cuenta de nuestras palabras, de tomar responsabilidad de nuestras palabras, de no dejarlas volando en el aire, porque esas palabras van a venir un día a atestiguar contra ti. Esas palabras van a venir un día a dar testimonio en contra de ti, a menos que tratemos con ellas correctamente. Y vuelvo a repetir, la manera correcta es a la manera de Dios, es trayéndolas bajo la sangre de Cristo, es pidiendo perdón a quien ofendí, es reconociendo mi error y humillándome delante de quien le maldije o le falté al respeto, no simplemente dejándolo ahí, sino yendo y pidiendo perdón para que eso quede bajo la sangre de Jesús, bajo el trato del Señor, y esas palabras no vengan contra ti en el día del juicio. Eso es lo que dice la palabra del Señor, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces, tus intenciones, tu falsa apariencia no podrá engañar más en lo que es el juicio del gran trono blanco, pues estarás desnudo de tu mente, de tus pensamientos, de tu corazón, de tus intenciones, de tus deseos, de tus acciones. Quedarás expuesto, desnudo delante de Dios. La mirada de Dios, la Biblia dice que los ojos de Cristo son como llama de fuego. Y esto no significa que son literalmente una llama de fuego en un sentido humano, sino que lo que significa es que es una mirada penetrante que traspasa el alma, la mente, el corazón del hombre. Es una mirada que quema, irresistible, donde nadie puede aparentar, donde nadie puede engañar, donde nadie puede esconder, donde nadie puede justificar, donde nadie puede excusar nada, nada. Porque es una mirada penetrante que lo desnuda, lo discierne todo. Discierne, repito, no solamente las acciones, sino las intenciones del corazón. La falsa apariencia no servirá de nada allí. Es decir, tu mente quedará desnuda, tu pensamiento quedará abierto delante del Señor. Tu corazón, tus intenciones del corazón, tus deseos, tus acciones quedarán abiertas y desnudas delante de Dios, y no habrá dónde esconderte. Dice la Biblia en Apocalipsis, aún en el tiempo de los juicios, que los hombres quedarán huir y esconderse de la presencia del Cordero. Y dice que aún les pedirán a las peñas y a los montes: cae sobre mí y escóndeme del Cordero que viene a juzgarme. Caer sobre mí y esconderme. Pero no había lugar donde esconderse, ni en las cuevas, ni debajo de las peñas, ni en el mar. Dice: aunque te remontes a las estrellas, de allá te derribaré, dice el Señor. No hay lugar donde el hombre se pueda esconder del juicio de Dios. Por eso necesitamos abrir nuestro corazón en esta tierra. No esperar que sea demasiado tarde. En esta tierra, cuando abres tu corazón y reconoces tu condición delante de Dios y te humillas delante del Señor Jesús, Él te limpiará de toda maldad, de todo pecado. Pero cuando optamos por hacer lo contrario, aparentar, mostrar simplemente algo que no somos, engañar, mentir, simplemente, ¿verdad?, aparentando algo que no somos o que no tenemos, como los fariseos, como los saduceos, entonces terminaremos con un problema serio delante de nosotros. Y el Señor dice: hijo, tus intenciones, tu apariencia, todo lo que hay en tu vida quedará desnudo. El Señor, cuando te mire, traspasará tu ser completo. Tu mente quedará desnuda. Cada pensamiento no se esconderá de Dios, del Señor. Tu corazón, tus emociones, tus sentimientos, las intenciones de tu corazón, tus deseos no quedarán para nada ocultas, sino que saldrán al descubierto en una transparencia completa. Tus acciones, no digamos, porque como seres humanos lo que más podemos ver los unos de los otros en su mayoría son las acciones, lo externo,
lo que hace el hermano, lo que hace la hermana, y eso es lo que alcanzamos a darnos cuenta, porque cuántas cosas no hemos hecho que no se han dado cuenta los demás, por así decirlo, ¿verdad? Pero el Señor no solamente mirará tus acciones, mirará todo lo demás, mirará mente y corazón, mirará intenciones. Veamos un ejemplo de ello. Hebreos capítulo 4, versículo 12 y 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Qué tremendo está esto, ¿verdad? Acá nos habla de la palabra de Dios y estamos hablando de la palabra que tenemos acá, pero sabemos que Cristo Jesús es la palabra viva, encarnada del Dios de los cielos. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, si delante de esta palabra que tenemos acá dice que porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, discierne, dice y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces no solamente las acciones, sino discierne los pensamientos, quedan igualmente descubiertos, y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Entonces imagínense, si en esta tierra esta palabra escrita nos traspasa, nos escudriña, nos hace saber cuando estamos mal y nos declara nuestros errores y nos dice: eso que estás pensando no está bien, hijo mío. Esas intenciones que traen no agradan a Dios, hija. Te quieres salir con la tuya, estás aparentando. No te excuses si tú sabes que tienes la culpa. ¿Por qué te justificas y culpas a alguien más, etcétera? La palabra de Dios nos hace saber todo eso. Pero imagínese ya no estar parados delante de esta palabra escrita. Ya no vamos a estar parados delante de una Biblia, la palabra escrita. Vamos a estar parados delante de la palabra viviente, Cristo Jesús, nuestro Señor. Directamente la palabra viva. Si la palabra escrita nos escudriña y nos traspasa el corazón y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿cuánto más nos será la palabra viva, el mismo Dios de los cielos? Amén, hermanos. Veamos entonces Romanos capítulo 2, versículo 14 y 16 al 16. Vea lo que dice. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Lo que está diciéndonos este pasaje es que Dios ve más allá de la apariencia de los hombres, mostrando, dice el versículo 15, la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. Entonces tendremos ahí las obras dando testimonio, las acciones dando testimonio, tendremos los pensamientos, tendremos las intenciones del corazón, tendremos la conciencia dando testimonio, según nos dice este pasaje, dando testimonio su conciencia, y tendremos también nuestro razonamiento, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Cuándo sucederá todo esto? Que estará presente en la conciencia, que estará presente el razonamiento, acusando o defendiendo el razonamiento y la conciencia. Ya no solamente es la mente o el pensamiento, ya no solamente es el corazón o las intenciones del corazón,
¿verdad? Ya no solamente son los sentimientos, las emociones, todo eso estará ahí presente en esos libros. Pero acá agrega y dice, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Cuándo? En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces nos habla de que Dios juzgará los secretos de los hombres. El vivir, el caminar, no solamente lo que se mira, no solamente las acciones, no solamente lo que logramos y alcanzamos a percibir de una persona en el rato que miramos alguna acción. No solamente eso, sino dice los secretos de los hombres. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Entonces imagínese usted, ¿cómo escaparemos? Si habrá una evidencia transparente de nuestras obras, habrá una evidencia transparente de nuestros sentimientos, de nuestra mente y pensamientos. Habrá una evidencia transparente de nuestro corazón, sentimientos, emociones, deseos, etcétera, todo lo que hay en el corazón. Habrá una evidencia transparente igualmente de nuestra conciencia. La conciencia que nos decía ahí siempre, la conciencia está como una vocecita ahí diciéndonos: no lo hagas, no lo hagas, no está bien eso, no te comportes así, no actúes de esa manera, está mal, no tienes la razón, eso no es correcto, eso no es agradable. Ahí está la vocecita, pero está también la otra vocecita de la carne o del enemigo, como quiera llamarle, diciendo: no te dejes, no te dejes, desquítate. ¿Por qué te dejas? Mira lo que te está haciendo, mira lo que te dijo, mira aquí, mira allá, págale con la misma moneda. Y ahí está el enemigo queriendo destruir a la persona. Entonces la conciencia estará ahí el día del juicio del hombre y de la mujer. No podremos escapar, no podemos decir: oiga, yo no sabía, a mí nadie me dijo. Es más, ni siquiera me llevaron a una iglesia. Que es difícil encontrar a una persona en este tiempo que no se le haya hablado de Cristo o que no se le haya invitado a una iglesia. Pero supongamos que la haya. Aún si la hay, el Señor dice: aunque no tuviste en una iglesia, tenías una conciencia que te gritaba, que te hablaba, que te decía lo bueno y lo malo. La conciencia es el conocimiento de lo correcto y de lo incorrecto. Aleluya. Entonces el hombre no tiene excusa delante de Dios. Allí estará presente la conciencia, el conocimiento de lo bueno y de lo malo, para entender y discernir lo correcto y lo incorrecto, lo agradable a Dios y lo desagradable, por lo cual el hombre no tiene excusa delante de Dios. Entonces dice que su conciencia y su razonamiento, ¿verdad? No solamente la conciencia, sino aún su mente, su razonamiento, que le dice: oyes, ¿verdad? ¿Y estás preparado para lo que hay después de esta vida? Oye, ¿y si te mueres hoy? ¿Y si te mueres mañana? No, yo estoy joven, yo estoy fuerte, yo no tengo planes de morirme todavía. Óigame, pues ¿quién va a tener planes de morirse, verdad? ¿Cómo que ya uno hace los planes y dice: me gustaría morirme en un mes? No he escuchado todavía a alguien que haga ese tipo de planes. En la mayoría de los casos, la muerte llega repentina, cuando menos lo espera uno, cuando menos lo desea. Aún no le pide permiso. Oye, ¿tienes ganas de morirte ya? ¿Estás preparado para morirte? No. Si estabas preparado, bueno. Si no estabas preparado, así te arrebatará en el momento donde menos esperas, a la hora que menos esperas, en la condición que menos esperas. Ayer me peleé con mi esposa. Yo apenas tenía el plan de arreglarme el día de hoy, pero Señor, ya no me dio tiempo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. No dejes que pase un día sin que ordenes tu vida, sin que arregles tu vida, porque nos podemos acostar y ya no levantar, como muchas personas lo han hecho. Se acuestan y ya no amanecen en esta tierra, ya amanecen en la eternidad. Su cuerpo amanece frío y tieso en aquella cama, pero la persona ya no está allí, ya está en la eternidad. Entonces, que no nos suceda eso. Miramos entonces que el razonamiento que Dios nos ha dado será algo que Dios utilizará
para condenar, para juzgarnos, para defendernos o acusarnos. En este caso, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Entonces entra la conciencia y entra el razonamiento. Dios nos ha dado razonamiento, entendimiento. La ciencia, el mundo, la enseñanza superficial de las escuelas quieren reemplazar la creación con la evolución. Enseñan y le dicen a los estudiantes, al joven que va a estudiar, que Dios no existe, que es un mito, que es una fantasía, que venimos del chango, que venimos de la evolución. Pero Dios nos dio un razonamiento. Los animales no tienen razonamiento como el ser humano lo tiene. No tiene la conciencia que el ser humano tiene. El animalito tiene instintos, y hay animalitos muy inteligentes, pero en su mayoría se mueve por instintos. El animalito no se pone a razonar con el entendimiento y con la conciencia que Dios le ha dado al hombre. Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza, y en esta imagen viene plasmada la conciencia, viene la habilidad y capacidad de un razonamiento para entender y asimilar que venimos de Dios. Dice Eclesiastés 3:11 que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Dentro del corazón del hombre, todo hombre sabe muy profundamente adentro de él que somos eternos, que fuimos creados eternos, que la vida no se acaba en esta tierra. O sea, después de que uno muere. Y muchos, claro, el enemigo los ha engañado a creer en una supuesta reencarnación. A otros los ha llevado a creer en el limbo. A otros los ha llevado a creer en tantas huecas filosofías y sutilezas, desviando la vida del hombre, ¿verdad?, por otro camino. Pero la realidad es que hay una vida después de esta vida que tenemos en esta tierra. Hay una vida en la eternidad. Y si tenemos a Cristo en el corazón, tenemos el fundamento para entrar a esta eternidad y ser bendecidos y tener una dicha por toda una eternidad. Bendito el nombre de Jesús, aleluya. Y Dios plasmó esa eternidad en el razonamiento del hombre, en el corazón del hombre, para que el hombre pueda entender, discernir todo esto.